La palabra evangelio en griego es euangelion, que literalmente significa buenas noticias. En realidad, la palabra news en inglés antiguo es una palabra plural. New es el singular, news es un plural. Y así a veces en griego es lo mismo, euangelia. Buenas noticias, ¿cómo podría ser? Y eso es lo que se encuentra, curiosamente, en el primer siglo, con algunas de las grandes inscripciones en honor a los emperadores romanos, que cuando es el día de la ascensión de, digamos, Augusto César, o cuando es su cumpleaños, a veces se tiene tallado en piedra que esta es la buena noticia de que tenemos un emperador que ha traído la paz al mundo romano. Bueno, eso no siempre fue tan buena noticia para la gente que había sido pisoteada en el camino, pero dejaremos eso a un lado. La cuestión es que si alguien en Grecia o Turquía o el norte de África oyera la palabra evangelion o evangelia, buenas noticias, esa podría ser una de las primeras cosas en las que pensaría. A menos que fueran judíos bien instruidos que habían estado leyendo sus Biblias en griego, como muchos de ellos hacían, porque en Isaías capítulo 40 e Isaías capítulo 52 aparece la misma palabra. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y cuando encontramos buenas noticias en el Nuevo Testamento, así Jesús, digamos al principio del Evangelio de Marcos, viene a Galilea diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en la buena nueva. Lo que parece estar haciendo es evocar muy claramente a Isaías para enfrentarse al mundo que está lleno de las buenas noticias de otras personas, que pueden no ser tan buenas noticias. Pero, ¿cuál es la buena noticia de Isaías? Es que el Dios creador está por fin tomando su poder y reinando y poniendo las cosas en su sitio. Eso es lo que significa hablar del reino de Dios. La buena noticia del reino es que el Dios que hizo el mundo, que ha anhelado rescatarlo y redimirlo de sus problemas, ahora por fin lo está haciendo, aunque no vaya a ser como la mayoría de la gente pensaba. Ahora bien, para el propio Jesús, se parece mucho a la agenda que se encuentra a lo largo de los capítulos 40 a 55 de Isaías, enunciada en el capítulo 40, culminando en los capítulos 52 y 3, dando lugar a la nueva alianza de Isaías 54 y a la nueva creación de Isaías 55. Todo esto se puede ver en las enseñanzas de Jesús y en el Nuevo Testamento. Pero para Pablo es muy interesante porque yo crecí en un mundo donde el evangelio era el mensaje de que todos somos pecadores, pero Jesús murió en nuestro lugar, por lo que pocos podemos ir al cielo si creemos en Él. Y a veces la gente solía relacionar eso con, digamos, Romanos 1, 16 y 17. En el evangelio se revela la justicia de Dios y dicen, bueno, esa es la justicia que necesitamos para que Dios nos acepte. Esa es una lectura errónea de Romanos 1, 16 y siguientes. Pero en realidad es una lectura errónea, más particularmente del comienzo de Romanos, porque en Romanos 1, versículos 3 y 4, Pablo da su definición del Evangelio. Y su definición del Evangelio no se trata de un mecanismo por el cual podemos salvarnos. Se trata de la realidad de que Jesús, el Hijo de Dios, el descendiente de la semilla de David según la carne, ahora, habiendo sido crucificado, ha sido designado Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Y ahora es el Señor del mundo y convoca a todos los hombres en todas partes a vivir bajo su señorío. Lo que significa alejarse de los ídolos, es decir, arrepentirse del pecado y de la idolatría que lo causa y confiar en Él, no para que podamos escapar de este mundo e ir a otro lugar llamado cielo, sino para que cuando Él establezca su gobierno soberano en la tierra como en el cielo, podamos ser ya en el presente personas evangélicas, personas que en nuestras propias vidas son ejemplos vivientes y avanzados de la nueva creación que Él va a llevar a cabo. Así que el Evangelio tiene raíces isaíanas, tiene quizás objetivos imperiales romanos en el sentido de que cuando la gente decía aquí está el Evangelio de Jesús, algunas personas definitivamente oirían esto como que aquí hay un mensaje diferente al que hemos estado recibiendo del Imperio Romano. Después de todo, César se llamaba a sí mismo Hijo de Dios y los cristianos hablaban de un Evangelio del Hijo de Dios, especialmente en la carta a los romanos, que era bastante directo. Pero los cristianos no se amedrentaron, continuaron diciendo que Jesús es el Evangelio en persona.
Y cuando Jesús mismo fue a anunciar que era el momento de que Dios se convirtiera en rey, llamó evangelio a lo que estaba haciendo, y lo estaba haciendo además de decirlo, porque el evangelio no es solo un mensaje sobre algo que podría sucedernos. Es una nueva realidad nacida a través de Jesús, dinamizada por su Espíritu, que nos atrapa en su interior para ser personas del Evangelio, personas que tanto en nosotros mismos como en lo que decimos somos signos de la buena nueva, de que el Dios vivo está reclamando, redimiendo y transformando por fin su creación.